El Barça atraviesa por una de sus peores crisis en toda su historia, y muy probablemente sea la peor de la nueva era. Enfrenta una crisis tanto económica como deportiva, cuando muchos ilusos pensaban que la salida de Bartomeu solucionaría los problemas de golpe. Lo cierto es que la realidad los ha golpeado en la cara. Joan Laporta se ha encontrado a un equipo prácticamente en ruinas y costará muchísimo levantarlo, e incluso se podrían tomar medidas más drásticas, como la venta del equipo incluso, o vaya uno a saber, porque lo que pasa con el club culé es realmente catastrófico, cosa que muchos medios y divulgadores afines al Barça se han negado a decir. ¿Por qué? Bueno, yo considero que porque genera más vistas un video que diga Haaland al Barça o así puede el Barça fichar a Haaland que uno que hable de la crisis de su equipo. Es sencillo, pero ahora veamos cuáles son los puntos que han llevado al Barça a esta situación tan lamentable. ¿Quiénes serán los culpables? ¿Se podrán recuperar? ¿Cuáles son las opciones que tiene el equipo para levantarse? Vamos a ello. Primero que nada toca dividir el video en partes para mantener un orden. La primera pregunta a responder es: ¿cómo terminó el Barça en esta situación? Primero un poquito de historia. Hay que remontarnos por ahí del año 2009. El Barça venía de una temporada en blanco y de hacerle el pasillo al Real Madrid campeón de liga. El equipo necesitaba una reestructuración total. Fue ahí donde emerge con fuerza la figura de Joan Laporta y sus asesores deportivos. Se tomaron decisiones valientes en aquel tiempo y poco reconocidas, como por ejemplo dar salida a Ronaldinho. Así es, a Ronaldinho, el astro brasileño, aquel que había devuelto la sonrisa al club, aquel que era su máxima figura. Era hora de dar un golpe sobre la mesa y de demostrar que el Barça era superior a cualquier futbolista y que lo más importante era el equipo. Echaron entonces a Ronaldinho y el dorsal número 10 fue a parar a las espaldas de un incipiente Lionel Messi, que ya mostraba lo que era capaz de hacer. Como veríamos en la década venidera, fue una decisión acertadísima, así como también fue una decisión arriesgada poner a un desconocido Josep Guardiola al mando del primer equipo, prescindir de ciertos jugadores con experiencia y peso en el vestuario para dar titularidad y abrir huecos a gente de casa. Xavi e Iniesta se afianzaron después de años complicados. Unos juveniles Pedro y Busquets hicieron su aparición en medio de una prensa dudosa del proyecto. Pero he aquí la importancia de ser valiente. Y Laporta lo fue al hacer una apuesta por lo que había en casa, por un modelo que se aplicaba desde las raíces de la Masía. Su gestión llevó al Barça a la época más gloriosa de su historia. En un par de temporadas ganaron todos los títulos posibles, humillaron, golearon, pasaron por encima del odiado adversario y mostraron un fútbol increíble. Messi también se consagró como un futbolista de época y el éxito no parecía terminar. Sin embargo, en medio de este éxito, un tal Sandro Rosell se presentaría a elecciones presidenciales, resultando ganador y siendo el presidente además más votado en la historia del Barça. La inercia ganadora y el buen proyecto base que ya traía el Barça hizo que no se notaran en principio los movimientos extraños y el cómo poco a poco el Barça se alejaba de los orígenes. Primero, con fichajes que se alejaban del ideal del proyecto deportivo. Los juveniles que emergían ya no parecían tener tanto peso en el equipo. Eran juveniles que pasaban desapercibidos. Hubo irregularidades en el fichaje de Neymar Jr. Todos estos aspectos eran llamados de atención que nadie veía o que no querían ver, pues los medios deportivos eran felices, ellos felices. Como ya lo mencionaba, el Barça estaba en plena racha ganadora y a pesar del catastrófico paso del Tata Martino a la dirección técnica, el equipo supo levantarse de la mano de una arrolladora MSN, Messi, Suárez y Neymar, y un entrenador con liderazgo como lo era Luis Enrique. Sin embargo, este nuevo proyecto, vean cómo son las cosas, este nuevo éxito, este nuevo triplete del 2015 nublaría por completo la razón de los directivos, porque se creyeron que todo era gracias a los imponentes nombres con que contaban en la plantilla, que aquel equipo jugaba totalmente solo, que Messi, Suárez, Iniesta y compañía serían eternos, que su modelo de fichajes era el ideal y que esto apenas comenzaba. La realidad era muy diferente porque el mejor Barça de la historia se acercaba a su final. Y es que todo culminaría con la llegada de Josep María Bartomeu a la presidencia. Así es, este nombre que es actualmente non grato para toda la afición blaugrana. Este sí,
Bartomeu sí que llegó con todo, pero con todo a alejarse del modelo que tantos éxitos dio al Barça en el pasado. Aquí sí ya no hubo inercia ganadora que valiera. Xavi e Iniesta se fueron, el vestuario se quedaba sin líderes y los fichajes al azar sin encaje en el equipo se volvieron una constante. Hubo movimientos que nadie entendía, y cuando la venta de Neymar pudo suponer una oportunidad de reestructuración, bueno, Bartomeu y su directiva mostraron su máxima incompetencia, derrochando los ingresos por la venta del jugador brasileño en dos futbolistas que mostraban nulo encaje y que a la larga serían fiascos y lastres con los que el Barça a la fecha aún todavía debe de cargar. Así, de esta manera, comenzaron a llegar las derrotas, la pérdida de ideas futbolísticas, el jugar a lo que salga y las constantes humillaciones en Europa. El bestial talento de Messi, aunado al de algunas figuras, pudo ser suficiente para ganar algunas ligas y copas, eso sí, pero fuera de casa se demostraba que el equipo cada vez se alejaba más del top mundial. No sería sino hasta en meses recientes que descubriríamos el más grande problema del Barça, su deuda económica. Una deuda sin precedentes y totalmente desproporcionada que impide al equipo moverse con libertad y le pone en riesgo de sufrir gravísimas consecuencias. Y bueno, ahí culmina el punto 1. Un poco de historia para saber cómo cayó el Barça en el agujero actual. Ahora pasemos a lo siguiente, la siguiente pregunta a responder. ¿Quién es el culpable de esta situación? Veamos, algunos con cierta razón señalarán a Bartomeu y su directiva como el causante de la debacle culé. Si bien es cierto que hay razones suficientes para señalarlo como el máximo culpable, la realidad es que no es el único. No puede ser el único. Es imposible que un solo hombre reduzca al que en su momento fue el mejor equipo del mundo a una total ruina. Es imposible sin la complicidad de un conjunto de protagonistas que enlistaré a continuación. En primer lugar, los medios de comunicación blaugrana, medios que callaban las tropelías, que no señalaban nunca los errores y se empeñaban por el contrario en culpar al futbolista menos querido de turno. O era culpa de André Gómez, o era culpa de Jeremy Mathieu, o era tal vez de Luis Enrique y sus experimentos. De la directiva, no, eso jamás. Nunca se tuvo el valor o no se quiso tenerlo de denunciar que el equipo perdía su esencia, que ya no era el mismo y que las nubes en el horizonte se veían muy oscuras. Los medios callaban y muy pocos en las redes lo denunciaban. Después, y ya que mencionamos las redes sociales, entramos al punto número 2, y es que hay que hablar de la afición. Como ya decía en redes, muy pocos señalaban el desastre organizativo que era el equipo. Muchos quedaron encandilados por el triplete del 2015. Muchos pusieron el mundo a los pies de sus jugadores y aplaudían, pero hasta con las orejas, el despilfarro y los salarios estratosféricos. Se opusieron a la venta de gente como Rakitic, por ejemplo, cuando se hablaba que el Paris Saint-Germain ofrecía 80 millones de euros por él, porque según ellos, según la afición, al PSG no hay que darle ni agua. Aplaudieron la llegada de Coutinho porque sería el nuevo Iniesta. Quedaron felices con Dembélé porque según la prensa era mejor que Neymar. Tenían a los mejores del mundo y había que tratarlos como tal. Messi renovaba cada 2 años con su respectivo aumento y estaba perfecto porque cómo no iban a pagarle al mejor de la historia un gran salario. Había que vender el Camp Nou de ser necesario para tener contento a Messi. Cualquiera que se atrevía a señalar las barbaridades de salarios o las renovaciones sin sentido de los futbolistas treintañeros era un anti-Barça, que no sabía apreciar a sus leyendas. Números, tú estás diciendo que Messi es caro, ¿no? A ver, depende de lo que entiendas tú de lo que es caro. Para mí es muy barato. De esta manera, si mezclamos, por un lado una prensa que pintaba todo con arcoíris y por el otro a una afición que se deja llevar, bueno, tenemos la receta perfecta para que la directiva se regodeara en su propia incompetencia. Y finalmente el punto número 3, porque falta un ingrediente en la receta para el desastre. Faltan aquellos actores principales, los que reciben las palmas cuando todo va bien. Así es, los futbolistas. Jugadores que consciente o inconscientemente se aprovechaban de la triste directiva encabezada por Bartomeu para asegurar su futuro, firmando renovación tras renovación y aceptando además salarios muy superiores al que ofrecerían el resto de equipos top. Gustosos aceptaban los millones por contrato y ahora con la triste situación económica del equipo no parecen dispuestos a ceder en una rebaja salarial importante. Y es que
al final del día están en todo su derecho, porque fue el equipo en primer lugar quien les ofreció dichos contratos totalmente irrisorios. Eso sí, teniendo ya la riqueza que tienen, habiendo mostrado muchos de ellos un nivel tan bajo, comiéndose goleadas y sabiendo la pésima situación del equipo, al menos yo considero que podrían intentar tener un poquito de amor al equipo, ya sea aceptando la reducción de su salario o incluso, ¿por qué no?, haciéndose a un lado sabiendo que su nivel ya no les permitirá devolver al equipo a la gloria. Eso sí, los he dejado hasta el final a los jugadores porque, como decía, los jugadores solamente se aprovechaban de la incompetencia de los directivos blaugrana. Y finalmente, cerramos este análisis con la pregunta: ¿se podrán recuperar? ¿Cuáles son las opciones? El panorama luce desolador, eso es totalmente cierto. Laporta aparecía como un salvador, pero se ha encontrado una situación, yo considero, peor de lo que esperaba. Y hasta cierto punto se podría decir que ha traicionado la valentía que lo distinguió en su primera etapa, porque aparentemente sigue insistiendo en un último gran contrato para su figura de ya 34 años. Ha hecho fichajes de agentes libres, pero sin vender antes a nadie, y en posiciones que, dada la triste situación del equipo, podrían ser cubiertas por canteranos. Sin duda, el Barça está más cerca que nunca de ser el nuevo AC Milán. Un equipo grande y fuerte que en algún momento fue incapaz de desprenderse de sus viejas glorias y cuando quiso hacer algo ya el agua la tenían hasta el cuello. La deuda que tienen les da muy poco margen de maniobra, por no decir nulo margen. Y sin duda, esto obligará a tomar decisiones muy duras para todo el mundo culé. Podrían prescindir de Messi, ahorrándose su enorme ficha, pero eso sí, perdiendo todo el poderío deportivo que aún es capaz de generar el argentino. Tal vez el Barça deje su modelo actual para pasar a ser una sociedad anónima deportiva. Tal vez algún jeque o magnate poderoso esté dispuesto a asumir las riendas del equipo para hacerlo resurgir. No lo sabemos, pero sí hay una cosa de la que podemos estar seguros hoy en día. El Barça es una marca enorme. Por más que sus actores principales hayan insistido en pisotearlo los últimos años, la realidad es que como club deportivo / empresa es y seguirá siendo muy atractivo para cualquier inversionista. Eso es a lo que debe aferrarse ahora la afición más fiel. Estoy hablando de aquellos que no son del Bartomeu FC, que no son del Laporta FC ni del Messi Fútbol Club, sino de aquellos que son puramente del Barça, que sienten los colores y que resienten su lastimosa situación actual. A ellos les digo, no sé cómo, pero el Barça volverá. No pronto, no a corto plazo. Habrá momentos duros, pero volverá como lo que es. Uno de los clubes más importantes del mundo, y miren que esto lo dice un fiel seguidor del Real Madrid, del Barça. El Barça volverá y de eso no hay ninguna duda. Y bueno gente, eso ha sido todo por esta ocasión. A los que ha llegado este video, si les ha gustado, les agradecería que se quedaran, que dejaran una suscripción y una manita arriba para seguir haciendo más contenido. Nos vemos en la siguiente.